Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en uno de los lugares tradicionales de la Ciudad de México, el Café La Blanca, un lugar que nace oficialmente en 1930, pero que desde 1914 ya tenía perfil de lechería. En este lugar, en este edificio, estuvo la primera estación radiofónica del entonces Partido Nacional Revolucionario, abuelo del Partido Revolucionario Institucional. Pero bueno, en este lugar venían las empleadas de los comercios, las invitaban a desayunar en la fase previa a que fueran a la Basílica de Guadalupe, a la tradicional peregrinación hacia ese lugar. Hoy vamos a hablar justamente de la historia de los cafés. ¿Cuántas historias de amor, cuántas novelas, cuántas películas se han filmado alrededor de la vida de los cafés? ¿Cuántos encuentros, cuántos desencuentros, cuántas citas amorosas, cuántas rebeliones se fraguaron en los cafés, cuántas conspiraciones? Esto es lo que le vamos a contar a usted hoy. El día de hoy vamos a recorrer tres de los cafés más importantes del centro histórico: el Café La Blanca, el Café Tacuba y el Café La Habana. Conoceremos su historia, las leyendas y los personajes que han hecho de estos sitios lugares únicos de esta gran ciudad. Escríbanos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Acompáñenme. En el México Viejo encontramos también, en el año de 1784, el Café de Manrique, que estaba en la calle que así se llamaba y que ahora se conoce como República de Chile. Pero también podemos encontrar un café tradicional, el Café del Sur. Esta es la descripción que nos hace el cronista Guillermo Prieto de lo que fuera el Café del Sur. El Café del Sur estaba en el portal de Capuchinos. Entre el humo espeso de cigarros y puros que oscurecían la pieza, se distinguían mesillas pequeñas de palo ordinario, pintadas de pardo con su cabecera de hule, con tachuelas de latón y sus sillas de tule alrededor de los llamados entonces de peras y manzanas. En el fondo, el despacho de un desmantelado armazón y su mostrador completamente previsto de vasos y copas, charolas de hojalata en un gran tompeate con azúcar, azucareras a guisa de marmajeras y edileras semiformadas, vasos y bizcochos de todas clases. Bueno, esta es la descripción que nos hace Guillermo Prieto del Café del Sur, pero había otros cafés que en su momento crearon historia. Por ejemplo, el Café del Gran Cazador, que estaba en los portales de Mercaderes. Ahí llegaría posteriormente la sombrerería Tardán, aquella famosísima sombrerería en donde la propaganda decía: de Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán. Allí está todavía, por fortuna, la sombrerería Tardán, y ahí estaba este Café del Gran Cazador, donde también la tradición obligaba a venderse a café con leche como parte fundamental. Estamos hablando también de uno de los cafés tradicionales verdaderamente que sellaron una página y dieron lugar a varias películas, esto ya en el siglo XIX. Estamos hablando del Café Colón. Y estamos a las afueras del Café La Blanca para encontrarnos con una persona que acaba de desayunar en este café de tradición. Coménteme, ¿desde hace cuánto viene aquí? De 1963. 1963, o sea, cuando estaba joven. Cuando estaba yo joven, por temporadas, ¿verdad? He venido. Entonces realmente forma parte de su vida. Ajá, así es, sí, porque yo trabajo aquí en el centro. ¿Y en cómo ha cambiado el Café La Blanca? Pues ya tiene un poco de menos gente, pero el ambiente yo lo siento igual. Los meseros son personas muy finas, que nos atienden muy bien, los dueños también. Y así es de que se acostumbra uno al lugarcito, a los que todos los días nos encontramos aquí en el café, ¿verdad? Venimos mucha gente ya mayor por lo mismo de muchos años de venir aquí, que es muy tradicional. Y de hecho, bueno, me imagino que aquí se encuentra ya con amigos, ya conoce a los meseros de nombre, ya la conocen a usted como de la familia. O sea, así es, ya
A mí me atiende Alfredo, ya cuando me ve que entro, ya sabe lo que yo voy a desayunar, me atiende y ya, así es de que siempre he venido aquí. En el siglo XIX se inicia la tradición de las tertulias en los cafés. La gente que tenía conocimientos intelectuales, los intelectuales de su tiempo, a quienes les llamaban cabezones, llegaban a ese lugar y bueno, la gente se reunía alrededor de ellos para poder platicar. Un caso concreto, esto ya en el siglo XX, estamos hablando del poeta León Felipe. León Felipe Camino vino de España en el exilio, se reunía en el Café Sorrento, que estaba en las calles de Bolívar, bueno, la que hoy se llama Calle de Bolívar, y ahí la gente se reunía para contarle cosas, para enseñarle sus versos, para tratar de mostrarle lo que era realmente el escenario de un joven que quería ser aprendiz de poeta, un joven que quería escribir alguna novela. León Felipe escuchaba atento el asunto. Pero bueno, la tradición nos habla de un café que se llamaba Del Bazar, que estaba en los bajos del Hotel del Bazar, en la calle del Espíritu Santo, que ahora se llama Isabel la Católica. ¿Por qué Espíritu Santo? Bueno, porque ahí estaba un desaparecido hospital, donde estaba también una iglesia del Espíritu Santo, donde hoy está justamente el Casino Español. Ahí estaba el Palacio de los Condes de Miravalle. Se fue derrumbando paulatinamente ese Palacio de los Condes de Miravalle y entonces surgió el Hotel del Bazar. En ese Hotel del Bazar había un café que se llamaba justamente Del Bazar, pero también uno de los cafés más tradicionales del siglo XIX, estamos hablando del Café de Veroli. Este café estaba en 16 de septiembre, donde terminaba la calle de Coliseo Viejo, es decir, la que hoy se llama Calle de Bolívar. La calle de 16 de septiembre se va a abrir en el año de 1856, cuando el presidente Ignacio Cumplido manda a destruir una parte de lo que era el convento de San Francisco. Justamente esa barda que se rompe del convento de San Francisco, bueno, va a dar un lugar a la calle que entonces se llamó de Independencia y que actualmente se conoce como de 16 de septiembre. Ahí se va a instalar el Café de Veroli, uno de los más tradicionales, uno de los más de mayor significado pues en la vida de la Ciudad de México. Pero ahí se va a edificar también, justamente en el año de 1856, el Café París. El Café París va a dejar toda una secuela impresionante de la tradición de tomar café en México. Ahí se reunían los grandes intelectuales. Todavía en los 30s del siglo pasado, podemos hablar de que llegaban a ese lugar Manuel Rodríguez Lozano, el pintor del que estaba perdidamente enamorada Antonieta Rivas Mercado. Podemos hablar también de Javier Villaurrutia, uno de los contemporáneos, de Octavio G. Barreda, de Rubén Salazar Mayén, de José Alvarado. Bueno, el más asiduo de los asistentes a ese Café París era el escritor Max Aub. Max Aub escribió una novela inspirada justamente en los comensales, en los parroquianos que acudían al café. Ahí la escribió, ahí tomó los personajes de la novela, pero también estamos hablando de otros de los grandes asistentes a este Café París, el poeta Carlos Pellicer, el poeta Efraín Huerta, conocido como el Cocodrilo, aquel que hizo los poemínimos, pequeños poemas que de pronto nos dan una enseñanza, que nos dicen todo en unas cuantas palabras. Estamos hablando también del poeta Octavio Paz, estamos hablando del grabador Leopoldo Méndez, el dramaturgo, uno de los grandes de su tiempo, Rodolfo Usigli. Todos ellos se daban cita en ese lugar. Ahí se hablaba, ahí se planeaba, ahí se componía, ahí en un momento dado llegaba la inspiración para los grandes escritores de su tiempo. El Café París después se va a trasladar justamente a esta calle donde estamos, en 5 de Mayo, y finalmente se va a refugiar en donde perdería finalmente la vida, en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo. Ahí se acabó el Café París, si bien hay un café que tiene otro nombre.
me han dicho que vienen muchos toreros, que venían muchos toreros. Futbolistas, toreros. Aquí han venido, bueno, ya murieron muchos toreros que eran el Ranchero Aguilar, Jaime Rangel, que eran muy amigos de aquí de nosotros, Joselito Huerta, que fue de muchísimos años, que aquí estuvo viniendo, futbolistas, pues no me acuerdo ahorita, pero han venido el Bosque, Boni Vázquez Ayala, no me acuerdo, y muchos más, pero pues de momento no me acuerdo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre antes y hoy? Pues, usted que lo ha vivido. ¿Puedo bueno, decir? Claro, cuénteme. Pues ha habido muchos cambios muy diferentes aquí dentro del trabajo. Entraron ya, por ejemplo, los hijos, y es otro modo de trabajar, otro de vivir, porque yo pues conviví con los meros señores grandes y pues ya desgraciadamente ya no viven, ¿sí? Pero ser otro sistema bien, ¿no? Ahorita pues ha cambiado mucho en nuestro servicio, en nuestro todo, pero sigue ahorita ya mucho mejor, un poquito más. Sí. Además seguramente lo tienen a usted muy consentido. Sí. Ya somos de los que, bueno, cumplimos bonito, porque sí no me levanto el cuellito, pero sí cumplimos la mayoría de todos los compañeros, no los apoyo ni nada, pero fíjese que sí, trabajamos bien a gusto y todo. Claro, y el servicio me imagino que es una de las partes importantes. Sí, exactamente. ¿Cuál es lo más importante para ustedes de trabajar aquí en Café La Blanca? ¿En qué sentido me pregunta, digamos? En el sentido de cómo atienden al cliente, bueno, que si son amigos. Le vuelvo a decir aquí que se convive mucho con el cliente, mucho. Anteriormente se llamaba el Café La Blanca, el café familiar Café La Blanca de la familia mexicana en aquellos años, hace 10, 15 años. Y él sigue igual, ha cambiado, digamos, muchos clientes que ya no vienen, ya de por sí ya no vienen. ¿Cuántos expresidentes de la República, cuántos actores, cuántas actrices, cuántos intelectuales vinieron a desayunar en tantos años a este Café La Blanca? Pero bueno, se formaría a raíz de la crisis una tradición en este café, el vender medias órdenes de algún alimento. Por ejemplo, la gente quiere albóndigas. Las albóndigas tienen un precio, pero si la gente consume media orden, tiene un precio que no es exactamente la mitad, pero casi. Aquí lo podemos ver cómo la crisis obligó finalmente a que los alimentos se abarataran, se diera a un precio mucho menor del normal, consumiendo la mitad de la orden. El Café La Blanca, una vieja, larga tradición. Nuestro recorrido nos lleva ahora por otro de los sitios maravillosos en cuanto a tradición, el Café de Tacuba, que está naturalmente, como su nombre lo indica, en la calle de Tacuba. Este lugar fue fundado en el año de 1912 por un señor de nombre Dionisio Mollinedo. La anécdota salta de inmediato. La esposa de Dionisio Mollinedo, el fundador de este café, una mujer bellísima de nombre Josefina García, le inspiró al maestro Agustín Lara, uno de los asiduos a este lugar en su momento, dos canciones, una Morena y otra Señora Tentación. Pero también aquí vendría el maestro Alfonso Esparza Teo y le compondría a la propia señora Josefina García una canción más, aquella Ojos Españoles. Y bueno, este lugar tiene 3 salones, un salón chocolate, un salón mexicano y un salón principal. La tradición está intacta, todavía se hacen los alimentos en molcajete, en metate, todavía las meseras visten exactamente igual, todavía la tradición está, repito, íntegra aquí, reunida en este coso. Alguna vez en sus memorias de mis tiempos, el escritor costumbrista Guillermo Prieto escribiría lo siguiente: en los cafés se reúnen todos los que no tienen más ocupación que matar el tiempo. Ahora son unos jugadores a quienes engañó su corazonada y perdieron hasta la camisa. O son empleados sin colocación por ineptos, o son caballeros
que esperan a que algún industrial explotador los vaya a contratar. O son cazadores de bobos, pescadores de tontos y buenamente unos hombres sin ocupación a quienes se haría una obra de caridad llamándolos a las tropas o buscándoles alguna ocupación. Realmente creo que esto que dice el maestro Guillermo Prieto, bueno, pues está dentro de la razón, pero también un poco exagerado. No siempre la gente sin ocupación va a los cafés. En ocasiones, bueno, pues gente que quiere vivir la tradición, que quiere ver el paisaje, que quiere ver el decorado, como el Café de Tacuba, donde se respira lo viejo, donde se siente, donde se vive la antigüedad, donde las sillas están intactas con sus asientos de mimbre, donde los manteles están intactos, donde los moños de las personas que sirven están absolutamente intactos, donde el propio menú está también absolutamente intacto con sus platillos que han pasado muchos años y se mantienen todavía vigentes. Bueno, este café ha tenido algunas peripecias que ha debido de cerrar por circunstancias ajenas a la voluntad. Por ejemplo, a los 90 años, el señor Dionisio Mollinedo, el dueño del café, murió y entonces se cerró, se puso un gran moño negro, la gente completa, el personal del café, fue al entierro de este hombre. Otro caso, en julio de 1936 se va a dar en este escenario un asesinato. Va a ser asesinado el senador, entonces gobernador electo de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano. Él había llegado a este lugar con su familia, le estaba enseñando a su familia los magníficos retratos que había o hay todavía en este lugar. Por ejemplo, un retrato de cuerpo completo de la Fénix de México y 10ª musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Estamos hablando también de un retrato a cuerpo completo de José de la Borda, el riquísimo minero que vivía en la calle de Plateros, que hoy es la calle de Madero. Pero bueno, ese es otro asunto que quedó aquí en la historia del café. Y hay uno más. En 1999 este café sufre un incendio. Este incendio, bueno, pues ocasiona que durante algún tiempo se tenga que cerrar. Había llegado un camión de gas, había surgido una chispa y la catástrofe sobrevino. Sin embargo, bueno, pues el café fue reconstruido en todo su esplendor, en toda su grandeza, como se puede sentir, como se puede ver, como se puede vivir este café, el Café de Tacuba. Y seguimos aquí en el Café Tacuba y vamos a hablar con el gerente de esta gran locación en la Ciudad de México. Está con nosotros José Núñez Gordillo. Muchas gracias. Cuéntame acerca de cómo comenzó el Café Tacuba. Gracias, Cintia, bienvenida. ¿Cómo empieza el Café de Tacuba? Empieza como un lugar muy modesto en 1908. En 1902 empieza a tomar un poco más de fuerza. Empieza con 4 mesas, vendiendo nada más lo que son postres típicos en el momento y algo de café. Ya en los años 30 ya es el lugar de postín de políticos, de gente de la banca, de artistas. Y bueno, pues todavía se daba cita aquí todo lo que es el pueblo de México, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues sigue siendo la casa exactamente, desde presidentes hasta gente como tú y yo. Bueno, y de hecho hay una leyenda muy particular de ese sitio. ¿Por qué no nos comentas acerca de esto? Mira, esto se deriva de que la parte trasera del café perteneció al primer hospital psiquiátrico para mujeres dementes en la época de la colonia, que era el Hospital del Divino Salvador o el Hospital de la Canoa. Este hospital era atendido por monjas de la Orden de las Madres Clarisas. El convento es el que tenemos enfrente, que ahorita es Biblioteca del Congreso de la Unión, y cuenta la historia de que después de los años este hospital se vuelve mixto y uno de los internos asesina a la Madre Superiora. Entre su locura y cuentan por ahí un romance que este interno se enamoró plenamente de la madre y termina asesinándola. Entonces por eso se relacionan a un espectro que anda con hábito blanco, que comentan que es la Madre Superiora que todavía anda por su territorio, ¿no? 3 son los salones que distinguen a este lugar, el Café de Tacuba. Uno de ellos es el principal, es decir, donde entra tradicionalmente todo tipo de público. A este lugar venían
para ver los cuadros de cuerpo entero de José de la Borda, el riquísimo minero, de Sor Juana Inés de la Cruz. Venían en su momento personajes como Salvador Novo, como Gilberto Owen, como muchos otros poetas que en su momento, bueno, pues en alguna forma se inspiraban para poder escribir aquí en el Café de Tacuba. Pero también tenía otro salón, el Salón Chocolate. En ese Salón Chocolate estaba plasmado un cuadro donde se narraba la historia del chocolate, cómo el cacao, llegan los españoles, descubren el cacao y descubren que podría tener propiedades no solamente alimenticias, sino aromáticas. El Salón Chocolate venían, entre otros, el maestro Luis G. Basurto, el dramaturgo. Venía también, ni más ni menos, que la Gatita Blanca o la Gatita de Oro, María Conesa. Venía también, en su momento, el general Álvaro Obregón. Y un salón más, el Salón Mexicano. Este Salón Mexicano, que se crea en el año de 1932, pues más bien era un sitio predilecto de los políticos. Aquí venía habitualmente Plutarco Elías Calles, aquí venían muchos de los que fueron presidentes de México, incluido José López Portillo. La esposa de José López Portillo, doña Carmen Romano, le gustó tanto el café que logró que se hiciera una sucursal en la calle de Polanco, perdón, en el barrio de Polanco, en la colonia Polanco, y además se haría una sucursal más en el centro de convenciones de Acapulco. Sin embargo, bueno, pues el núcleo, el centro, el eje de esta tradición siguió manteniéndose aquí, en la calle de Tacuba. No hay que confundir con el Café Tacuba, justamente Café Tacuba, este grupo se llama así porque el nombre es Café de Tacuba. Estamos en la esquina de Bucareli y Morelos, un lugar que huele a café, que vive el café, que siente el café. Estamos hablando del lugar donde se encuentra el Café La Habana. En este lugar, en esta cafetería, vieja cafetería ya, se fraguarían los planes para tomar por asalto el cuartel Moncada allá en La Habana. Aquí estuvo Fidel Castro en 2 ocasiones. Frustrado el intento de tomar el cuartel Moncada, apresado Fidel Castro, saldría de la cárcel y aquí, junto con un fotógrafo que tomaba instantáneas allá en la Basílica de Guadalupe, de nombre Ernesto Guevara de la Serna, el famoso Che Guevara, bueno, pues aquí se fraguó la segunda parte, es decir, vamos en la adquisición del yate Gramna, que saliera de Tuxpan y ahora sí para una revolución triunfante. Si los periodistas en activo de los diarios que había rodeando a este lugar venían aquí a veces a hacer una sucursal de la redacción, inclusive en algunos casos recibían llamadas telefónicas en la caseta que está en este lugar y a veces, bueno, se pasaban horas enteras haciendo citas, haciendo entrevistas, realizando notas, a veces trayendo máquinas portátiles para escribirla aquí mismo, pero bueno, todo eso por un café. A veces un café americano, a veces un café express, a veces un capuchino, pero quizás en alguna ocasión aderezado con una banderilla que era, digamos, el pan de la casa. Posteriormente, los periodistas viejos llegarían a este lugar y, bueno, pues la tertulia se hacía vieja, se hacía larga y en ocasiones también, pues se servía solamente un café. Llegó el caso que algunas personas que venían a este lugar, por ejemplo, un empresario, un librero, no tan prominente, pero tampoco tan pobre. Este hombre dejaba de propina a las meseras una banderilla que tomaba de la canastita que estaba en el pan. Pero bueno, se pueden contar muchísimas historias del Café La Habana, en donde, bueno, pues la gente se encontraba, en ocasiones la nostalgia se encontraba y en ocasiones los recuerdos se iban bordando. Y podemos hablar también en este escenario de historias en torno de los cafés, de una revista que se imprimía por allá de los 50s. Esta revista nos presentaba la posibilidad de que la gente enviara cartas. Estas cartas, en su momento, bueno, pues eran cartas de amor que alguien retomaba. Alguien se ofrecía
que pues estaba solo, que estaba en la vida, tenía la vida muy difícil y entonces alguien le contestaba. Estas personas finalmente se carteaban entre ellas y se hacía una cita. La cita invariablemente se hacía en los cafés. Y uno de los cafés en donde se hacían este tipo de citas eran los Kikos, de una larga memoria también en la vida de la Ciudad de México. El Kiko más Kiko, el más importante de ellos, estaba enfrente del periódico Excelsior, es decir, en Reforma número 14. En ese lugar había estado el Waikiki. Sobre las ruinas del Waikiki, un cabaret, un centro nocturno importante, había nacido que era el Kikos. También era un lugar donde los periodistas llegaban a hacer entrevistas, donde se hacían citas en ocasiones, como en este caso de La Habana. Bueno, pues había mesas de gente que parecía que no estaba haciendo nada, pero sí estaba trabajando, estaba oyendo lo que decían los periodistas. A esta gente se les llamaba orejas, eran orejas de gobernación, o bien eran reporteros, decían, de un periódico que se llamaba Bucareli News. Bueno, a este Kikos acudían también parejas románticas. En ocasiones el encuentro, la primera cita se daba con un clavel en el ojal, vamos, en la solapa del hombre, o bien una flor en la cabeza de la mujer para poderse reconocer. Y de ahí, pues muchas veces salieron matrimonios, de ahí muchas veces salieron encuentros que fueron profundizándose y finalmente, bueno, pues se quedaron quizás no en matrimonio, pero sí en una larga amistad. Los cafés siempre han sido encuentros, lugares de encuentro, lugares de desencuentro, lugares de romance, lugares de historias. Por ejemplo, en un café que se llamaba Tupinamba, allá en la calle de Bolívar, que es un lugar muy tradicional, en el Tupinamba llegaban los toreros. Ahí llegaban los aspirantes a toreros, o bien llegaban aquellos que en su momento habían tenido una tarde de gloria y la gente a la que le habían brindado el toro, bueno, les hacía una fiesta en ese lugar. A veces el torero, todavía en la euforia, llegaba vestido de luces a ese lugar. Y bueno, en ese lugar también, en la calle de Bolívar, había un café que se llamaba Do Brasil, donde, al igual que aquí en La Habana, se muele el café. Es decir, se sabe, se siente, se vive que está uno tomando café auténtico. Muchísimas gracias por habernos acompañado a otra emisión de Leyenda Urbana. Si usted quiere que visitemos algún lugar, escríbanos a leyendaurbana@proyecto40.com.mx. Yo soy Cintia Francesconi, acompáñenos la próxima semana. Con ello cerramos este programa. Le agradezco como siempre que nos permite entrar a su casa. Esto es Leyenda Urbana y la cita es el próximo sábado a las 7:30 de la noche aquí, desde luego, en Proyecto 40.